Hola, hola. Bueno, vamos a continuar con las presentaciones. En este caso vamos a hacer un cambio rotundo con el tema. Vamos a presentar al doctor Hernán Rincón. El doctor es oriundo de Colombia, egresado de la Universidad de Cartagena, migró a los Estados Unidos, donde hizo medicina interna en la Universidad de Nueva York. Luego fue a Texas, donde se desarrolló en San Antonio como médico nefrólogo e investigador, y posteriormente en la Cleveland Clinic, donde se desarrolló por 7 años como jefe del programa de diálisis, y actualmente es médico de staff de la Cleveland Clinic en nefrología y en investigación. La verdad que es un honor, una persona sumamente afectuosa y agradable. Así que bueno, vamos a tomar el tema síndrome hepatorrenal, nuevas perspectivas. Hernán. Muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí. Agradezco al comité organizador de este magnífico evento. Realmente muy contento de poder participar. Voy a hablar sobre el síndrome hepatorrenal, nuevas perspectivas, discutir la nueva clasificación del síndrome hepatorrenal, describir la fisiopatología y revisar los datos sobre el manejo del síndrome hepatorrenal. En 1969 hubo esta publicación en el New England Journal of Medicine. Un riñón de cada uno de 5 pacientes y ambos riñones de un sexto paciente que fallecieron con el síndrome hepatorrenal, definido en ese entonces como insuficiencia hepática severa, oliguria, azotemia, hiponatremia y sodio urinario de menos de 5.000 equivalentes por día, fueron trasplantados a 7 pacientes con enfermedad renal terminal cuya función hepática era normal. Se produjo diuresis y mejoría en la función renal de todos los receptores excepto en uno. Debido a las complicaciones postoperatorias, se extirparon 2 riñones después de que se produjera la diuresis. 4 riñones trasplantados lograron una función estable durante 6 meses o más, con aclaramientos de creatinina de 25, 42, 50 y 52 mililitros por minuto. Y la conclusión de ellos es que el síndrome hepatorrenal es funcional y potencialmente reversible. Bueno, esta es una clasificación más tardía, del 2015, en donde se habla del síndrome hepatorrenal tipo 1 y el tipo 2. El síndrome hepatorrenal tipo 1 es una insuficiencia renal rápidamente progresiva definida por una duplicación de la creatinina sérica basal a un nivel superior a 2.5 miligramos en menos de 2 semanas, desde el inicio. Generalmente se desencadena por una infección, particularmente peritonitis bacteriana espontánea o empiema bacteriano espontáneo, hepatitis B aguda en el oriente, una reactivación de hepatitis B o sangrado digestivo agudo. El síndrome hepatorrenal tipo 2 no se ha estudiado mucho, pero se caracteriza por un aumento constante o lento de los niveles de la creatinina sérica a más de 1.5 miligramos por decilitro, y es como tener un paciente que tiene cirrosis con ascitis y enfermedad renal crónica. Entonces, eso es el síndrome hepatorrenal tipo 2. Bueno, pero entonces las sociedades hepatológicas han cambiado las definiciones porque los pacientes, si no se diagnostican a tiempo, este es un síndrome muy letal, tiene altísima mortalidad. Entonces, para poder actuar a tiempo, entonces ellos quieren ahora descubrir un cambio mínimo en la creatinina sérica muy tempranamente. Entonces, adaptaron las guías CADIGO de insuficiencia renal aguda al diagnóstico del Club Internacional de Ascitis, que es el que ha hecho estas definiciones a través de las décadas. Entonces, para ellos, la etapa de insuficiencia renal aguda 1 es un aumento de la creatinina sérica de 0.3 miligramos por decilitro o aumento de la creatinina sérica mayor de 1.5 veces o el doble desde el inicio. Se divide en etapa 1A y etapa 1B. Etapa 1A, la creatinina sérica es menor de 1.5 miligramos por decilitro. La etapa 1B, la creatinina sérica es mayor o igual a 1.5 miligramos por decilitro. La etapa 2 es el aumento de la creatinina sérica al menos 2 o 3 veces desde el inicio. La etapa 3, aumento de la creatinina sérica al menos 3 veces o creatinina sérica de 4 o más miligramos por decilitro con un aumento agudo de 0.3 o más miligramos por decilitro o inicio de terapia de reemplazo renal. La mortalidad aumenta de la etapa 1A a 1B a la etapa 2 y a la etapa 3.
La creatinina sérica basal se define como un valor de creatinina sérica obtenido en los 3 meses anteriores al ingreso al hospital. En pacientes con más de un valor obtenido en los 3 meses anteriores se debe utilizar el valor más cercano al tiempo de ingreso. En pacientes en un valor de creatinina sérica previa, la creatinina en el momento de la admisión se toma como referencia. Bueno, entonces esta es la última clasificación del 2019 en el que el síndrome hepatorrenal tipo 1 se ha denominado ahora síndrome hepatorrenal con insuficiencia renal aguda, o HRS aquí en inglés. Puede haber cirrosis, insuficiencia hepática aguda sobre crónica, aumento de creatinina sérica de 0.3 o más miligramos por decilitro en 48 horas, o mayor de 50% según el documento del consenso del Club Internacional de Ascitis, y o gasto urinario menor o igual a 0.5 mililitros por kilogramo de peso corporal en 6 o más horas. Sin respuesta completa, que se define como un retorno de la creatinina sérica a un valor dentro de 0.29 miligramos por decilitro del valor inicial, o parcial, definida como retorno de creatinina sérica a un valor 0.3 o más miligramos por decilitro del valor inicial, después de al menos 2 días de suspensión de diuréticos y expansión del volumen con albúmina, 1 gramo por kilogramo de peso corporal por día hasta un máximo de 100 miligramos al día. Obviamente que es un diagnóstico de exclusión, entonces todas estas definiciones siempre dice que hay ausencia de choque circulatorio, no hay tratamiento actual o reciente con fármacos nefrotóxicos, hay ausencia de enfermedad parenquimatosa indicada por proteína urinaria mayor de 500 miligramos al día o una hematuria microscópica mayor de 50 glóbulos rojos por campo de alta potencia en orina, biomarcadores de lesión urinaria si están disponibles y o ecografía renal anormal. Entonces, estas definiciones fueron creadas por hepatólogos, no por nefrólogos. Entonces, me van a decir por qué una proteinuria de 490 no se considera daño y una de 510 se considera daño. Sugerencia de vasoconstricción renal con una fracción excretora de sodio de menos de 0.2%, con niveles de menos de 0.1% altamente predictivos de síndrome hepatorrenal. Entonces, aquí pueden ver cómo las definiciones han cambiado a través del tiempo. La primera definición del Club Internacional de Ascitis fue en el 1996, la cambiaron en el 2007, en el 2015 y la última en el 2019, que ya hablamos de ella. Caramba, esta está... Ok. Bueno, la fisiopatología del síndrome hepatorrenal. Se había dicho que era más que todo hemodinámico, pero hay evidencia de que hay otras implicaciones muy importantes, que no es solamente hemodinámico y que incluso puede haber daño renal. La cirrosis conlleva a hipertensión portal, vasodilatación arterial esplácnica, una hipovolemia arterial efectiva, activación de los factores vasoconstrictores como norepinefrina, sistema renina-angiotensina, vasopresina, y una vasoconstricción renal que conlleva a falla renal aguda. También hay translocación bacteriana con liberación de patrones moleculares asociados a patógenos como lipopolisacáridos y otras cosas cuando hay destrucción de las bacterias o destrucción del epitelio del hepatocito, y entonces hay patrones moleculares asociados al daño. Y todos estos pueden activar células inmunitarias al unirse a receptores y con la liberación de quimiosinas que conlleva a una respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria empeora la vasodilatación arterial esplácnica y tiene un efecto directo también sobre la función renal. Además, se ha reconocido últimamente que hay una cardiomiopatía cirrótica.
en el cual hay una disminución del gasto cardíaco que empeora la hipovolemia arterial efectiva. Y por último, un porcentaje de pacientes desarrolla insuficiencia suprarrenal parcial, que es muy difícil de tratar y que aumenta la mortalidad. Entonces, la miocardiopatía cirrótica, hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, disfunción diastólica, disfunción sistólica, prolongación del intervalo QT, disfunción autonómica con aumento inadecuado de la frecuencia cardíaca y la presión arterial tras bipedestación y ejercicio, descenso de la respuesta presora a la norepinefrina, aumento de las concentraciones de catecolaminas y eventualmente un descenso del índice cardíaco. Aquí, como les había mencionado, que algunos pacientes desarrollan insuficiencia suprarrenal parcial y los que desarrollan insuficiencia suprarrenal parcial pueden ver que tienen una mayor mortalidad con la sobrevida disminuida de 91% a 71% a 2 años. Bueno, como les dije, hay una activación de sustancias vasopresores. Entonces aquí vemos el espectro desde una cirrosis compensada, ascitis temprana, ascitis de larga data, hiponatremia severa y el desarrollo del síndrome hepatorenal tipo 2. Entonces, ya cuando se empieza a ver la ascitis temprana, hay aumento de la norepinefrina, que toma su pico cuando la ascitis es de larga data y se mantiene elevada. También hay elevación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y hay una preservación de la frecuencia cardíaca, que es lo que mantiene el volumen sistólico. El volumen sistólico cae, entonces lo que mantiene el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca. Entonces hay una disminución leve del gasto cardíaco, pero es mantenido por el aumento sostenido de la frecuencia cardíaca. Bueno, entonces tenemos que la hipótesis de la vasodilatación arterial periférica, que dice que la hipovolemia efectiva por vasodilatación esplácnica es la principal causa del síndrome hepatorenal, no tiene en cuenta completamente los mecanismos de descompensación progresiva. La disfunción renal ocurre incluso sin progresión de la disfunción circulatoria. Y el papel etiológico de los patrones moleculares asociados a patógenos y sus receptores son, por ejemplo, subproductos bacterianos como lipopolisacáridos, ADN bacteriano y los patrones moleculares asociados a daño epitelial activan receptores de reconocimiento de patrones en los monocitos y otras células inmunes, lo que conlleva la liberación de citocinas, quimiosinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, interleucina 1 beta, y también liberación de especies reactivas de oxígeno, lo que conlleva la inflamación sistémica. La inflamación sistémica es lo que conduce a las insuficiencias cardíacas, cerebrales, pulmonares, suprarrenales y renales, con una regulación positiva del factor Toll-like receptor 4 en los túbulos renales. El tratamiento es la expansión de volumen con albúmina combinada con el aumento de la presión arterial media con vasoconstrictores. La albúmina también actúa como agente antiinflamatorio al ligar e inactivar muchas moléculas proinflamatorias. Aquí tenemos que la fracción excretora de urea puede ser muy útil para discernir la causa de insuficiencia renal aguda en pacientes con cirrosis, con un valor menor a 3.5%, muy indicativo de síndrome hepatorenal, y un valor mayor de 33.41%, muy indicativo de necrosis tubular aguda.
y no se modifica por diuréticos, a diferencia de la fracción excretora de sodio. Un estudio en la India, queremos decir que las sociedades hepatológicas en el Oriente ven unos tipos de patología diferentes, ven más reactivación de hepatitis B, reactivación aguda de hepatitis B, que con una falla hepática aguda que conlleva al síndrome hepatorenal. Diferente a lo que pasa en el hemisferio occidental, que se ve más la descompensación por infecciones bacterianas como la peritonitis espontánea bacteriana. Bueno, entonces hay un síndrome muy letal que se llama insuficiencia hepática aguda sobrecrónica. O sea, algunos pacientes evolucionan a este síndrome que tiene alta mortalidad a medida que va de clase 1, 2 a 3. Entonces, estos pacientes fueron tratados con terlipresina y albúmina y sucumbieron, fallecieron. Entonces se hizo un estudio post-mortem de estos pacientes y se vio que muchos tenían nefropatía por cilindros biliares. Esto más que todo las personas que tenían un nivel de bilirrubina muy alto. Y obviamente los pacientes que no respondieron a la terlipresina tenían más frecuencia de esta cilindruria por bilirrubina comparados a los pacientes que tuvieron respuesta parcial o respuesta total, pero que aún sucumbieron. Entonces hay evidencia de que puede haber también daño tubular, que no es solamente una función por hipotensión. Bueno, la clasificación entre síndrome hepatorenal 1 y 2 es más predictiva de mortalidad que el índice del modelo de falla hepática, de enfermedad hepática terminal. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que la mortalidad es más alta con un índice MELD de 20 o más, pero la mortalidad con síndrome hepatorenal tipo 1 es aún más severa. Estos son los mismos pacientes clasificados en forma diferente por síndrome hepatorenal o por MELD, el score MELD. Y los pacientes con síndrome hepatorenal tipo 2, cuando se categorizan por el puntaje MELD, se ve que hay una mayor mortalidad en los pacientes que tienen un puntaje MELD mayor o igual a 20. O sea que están como intermedios entre el síndrome hepatorenal tipo 2, que es el de arriba, y el hepatorenal tipo 1, que es el más severo. En general, a medida que aumenta el puntaje de MELD, como pueden ver aquí, por encima de 20, 30, 40, 50, para 50 la mortalidad es casi 100%. Esto es, en la curva de arriba, es la población general de pacientes candidatos a trasplante hepático sin síndrome hepatorenal. Y obviamente que la mortalidad es mayor, la peor de todas, en el paciente con síndrome hepatorenal tipo 1, que está en la curva de abajo, y aún los que tienen el síndrome hepatorenal tipo 2, cuando el puntaje ya sube por encima de 15, ya empieza a haber mayor mortalidad. Bueno, entonces, ¿cómo se hace la evaluación? Un paciente que tiene cirrosis y que llega con una insuficiencia renal aguda, que se define como una elevación en la creatinina sérica de 0.3 o más miligramos por decilitro, se mira a ver si se clasifica para la etapa 1A o etapa 1B o 2 o 3. De todas maneras, lo que se hace es un tratamiento conservador, monitoreo cercano, evaluación y manejo de los factores de riesgo, descontinuación de cualquier agente o droga nefrotóxica, AINES, diuréticos y tratamiento de cualquier infección, como por ejemplo una peritonitis bacteriana espontánea y también expansión del volumen plasmático. Entonces, algunos pacientes en etapa 1A van a responder a eso, pero los que no responden van a progresar a una etapa 1B, etapa 2 o etapa 3. Los pacientes que tienen ya la etapa 1B, 2 o 3, entonces asegurarse de hacer la expansión del volumen con la albúmina 1 gramo por kilogramo de peso
corporal a un máximo de 100 miligramos al día por 2 días. Si hay resolución, el paciente se observa. Si no hay resolución, se evalúa si el paciente cumple criterios del síndrome hepatorenal con insuficiencia renal aguda o tipo 1. Si no los cumple, entonces si el paciente es candidato a trasplante, se debe considerar empezar terapia de reemplazo renal. Si sí los cumple, entonces se debe hacer terapia vasoconstrictora y con albúmina. Bueno, aquí tenemos que la probabilidad de supervivencia a 3 meses de cualquier paciente con enfermedad renal aguda o aguda sobrecrónica es menor que los pacientes con cirrosis que tienen enfermedad renal crónica. Y de las causas de insuficiencia renal aguda en pacientes con cirrosis, como por ejemplo nefropatía parenquimatosa, hipovolemia, infección, síndrome hepatorenal, el síndrome hepatorenal es el más letal. Aún en pacientes que tienen síndrome hepatorenal por una insuficiencia hepática aguda, como por ejemplo pacientes que tienen una reactivación aguda de hepatitis B. Entonces, ella había comentado que hay un síndrome que tiene mayor mortalidad, que se llama insuficiencia hepática aguda sobrecrónica. Para esto, la Sociedad Europea del Estudio de Enfermedades Hepáticas utilizó o adaptó el puntaje de SOFA Score, a estos criterios, y si no hay fallo de órganos o hay un único fallo de órgano, excepto renal, con una creatinina sérica menor de 1.5 o sin encefalopatía hepática, eso es una insuficiencia hepática aguda sobrecrónica etapa 0, que es similar a cualquier síndrome hepatorenal de tipo 1. Pero si ya hay una falla renal única o una encefalopatía hepática grado 1 o 2, o un único fallo de órgano asociado a disfunción renal con creatinina entre 1.5 y 1.9, esta es ya etapa 1, que tiene mayor mortalidad. Cuando hay 2 fallos de órgano, hay mortalidad aún mayor, y esta es etapa 2, y cuando hay 3 fallas o más de órganos, esta es la que tiene la mayor mortalidad, es la etapa 3. Entonces, aquí tenemos que un grado más alto de insuficiencia renal aguda disminuye la supervivencia en pacientes con cirrosis descompensada, por ejemplo, sin insuficiencia renal aguda, con insuficiencia renal aguda tipo 1 o con tipo 2 o 3, que tiene mayor mortalidad, tanto a 28 días como a 90 días. Y un grado más alto de una insuficiencia hepática aguda sobrecrónica disminuye la supervivencia en pacientes con cirrosis descompensada. Entonces vemos que los que tienen mayor supervivencia son los que no tienen el síndrome, tanto a 28 días como a 90 días, y los que tienen la mayor mortalidad son los que tienen la etapa 3. Este sistema de clasificación de insuficiencia hepática aguda sobrecrónica es mejor predictor de la mortalidad a 28 días y 90 días que las puntuaciones MELD, MELD sodio y Child-Pugh. El problema es que las diferentes sociedades hepatológicas a nivel mundial tienen diferentes criterios. Entonces, no se puede comparar lo que pasa en la India, en la sociedad de Asia-Pacífico, con lo que pasa en China, que China es el único sistema que incluye pacientes con cáncer. Ninguna de las otras clasificaciones incluye pacientes con cáncer. La norteamericana ni siquiera incluye patrones de enfermedad hepática, únicamente daños de órganos extrahepáticos. Y la más completa es la europea, que es del consorcio de falla hepática. Y esta es más útil para prognosticar al principio de la semana cómo va a ser la respuesta de estos pacientes, la supervivencia de estos pacientes, y hacer estrategias para el manejo. Mientras que la norteamericana es más útil para determinar futilidad médica, quién no va a responder y debe ir a cuidados paliativos o de medicina de hospicio.
Entonces, tenemos aquí que la insuficiencia renal aguda por síndrome hepatorenal se diferencia de la insuficiencia renal aguda por sepsis, en que pues sí, la infección ocurre en todos los pacientes con sepsis y la infección puede ser un factor mayor en el síndrome hepatorenal, pero hay mayor reducción en el volumen sanguíneo arterial efectivo en la sepsis comparado con una disminución leve en el síndrome hepatorenal. El flujo sanguíneo renal está aumentado en la sepsis, está disminuido en el síndrome hepatorenal. El aspecto histopatológico, no hay estudios adecuados de pacientes con síndrome hepatorenal, pero como les mostré, de ese estudio en la post-mortem en la India, puede haber lesiones por una nefropatía por cilindros biliares. Y en cambio, pues en la sepsis hay principalmente necrosis tubular aguda, puede haber inflamación intersticial, apoptosis, trombosis. El gasto cardíaco está aumentado en la sepsis y está normal o levemente disminuido hacia el final de la progresión del síndrome hepatorenal. La resistencia vascular periférica está disminuida en la sepsis y está normal o ligeramente disminuida en el síndrome hepatorenal. La falla orgánica extrarrenal es común en ambas. La respuesta inflamatoria sistémica es muy alta en la sepsis y es moderada en el síndrome hepatorenal. Por definición, diagnóstico de exclusión, no hay choque circulatorio en síndrome hepatorenal, mientras que el choque séptico es usual en pacientes con sepsis. El tratamiento de síndrome hepatorenal con medicinas vasoactivas combinado con albúmina, mientras que el que tiene sepsis es cristaloides o terapia de reemplazo renal. Bueno, entonces hablemos de las terapias específicas para el síndrome hepatorenal en pacientes con cirrosis. La terlipresina se puede utilizar de 0.5 a 1 miligramos intravenoso cada 4 a 6 horas, se puede utilizar en un piso regular o en la unidad de cuidado intensivo. Se puede aumentar a 2 miligramos cada 4 a 6 horas hasta que la cateína sérica disminuye a 1 o a 1.2 miligramos por decilitro, con una duración habitual de 5 a 15 días junto con albúmina intravenosa. Pero también se puede hacer una infusión intravenosa continua de 2 miligramos al día, que se puede aumentar paulatinamente hasta un máximo de 12 miligramos al día, que es mejor tolerada que los bolos intravenosos y es más efectiva a menores dosis. La norepinefrina, en países donde no hay terlipresina, se puede utilizar un goteo continuo de 0.5 a 3 miligramos en infusión intravenosa continua, con el objetivo de aumentar la presión arterial media en 10 milímetros de mercurio y mantenerla hasta que la cateína sérica disminuya a 1 a 1.2 miligramos por decilitro, junto con administración de albúmina intravenosa. En sitios donde no hay tampoco esto, se puede utilizar midodorina, 7.5 miligramos por vía oral, 3 veces al día, aumentada a 12.5 miligramos 3 veces al día, junto con octreotida, 100 microgramos subcutáneos 3 veces al día, aumentada a 200 microgramos subcutáneos 3 veces al día si es necesario, y junto con albúmina intravenosa. Este régimen es muy poco eficaz. La albúmina se da a dosis de 1 gramo por kilogramo de peso corporal intravenoso el primer día, seguido de solamente 20 gramos a 40 gramos máximo por día, junto con fármacos vasoconstrictores, y hay que tener cuidado en pacientes con insuficiencia respiratoria porque a mayor albúmina, mayor complicaciones por terlipresina, por agravamiento de insuficiencia respiratoria. Entonces, la terlipresina es un análogo sintético de vasopresina, posee el doble de selectividad para el receptor de vasopresina B1 en comparación con el receptor B2, reduce la presión portal y el flujo sanguíneo hacia los vasos portales, aumenta el volumen sanguíneo arterial efectivo y la presión arterial media, lo que aumenta el flujo sanguíneo a los riñones. Inicio de acción 5 minutos, duración 6 horas, eliminada a través de peptidasas tisulares, no es metabolizado en sangre o plasma y sin cambios significativos en el aclaramiento con fármacos o estados de enfermedad. Este es un estudio en la India de pacientes con insuficiencia hepática aguda sobre crónica, donde se comparó tratamiento con albúmina intravenosa y un ramo tenía
tratamiento con terlipresina, mientras el otro tenía tratamiento con noradrenalina. Entonces se ve que el tratamiento con terlipresina y albúmina fue más efectivo en la reversión del síndrome hepatorenal con insuficiencia renal aguda desde el día 4, día 7 y al día 14. Y esto se determinó que fue tanto por un análisis por intención de tratar, así como también por un análisis de protocolo. El estudio CONFIRM en el New England Journal of Medicine, en el que se comparó el uso de terlipresina con placebo, y se encontró que el objetivo primario, que era la reversión verificada del síndrome hepatorenal, se obtuvo más en pacientes con terlipresina, y 3 de los 4 objetivos secundarios, como era la reversión del síndrome hepatorenal, la reversión del síndrome hepatorenal sin necesidad de hacer terapia de reemplazo renal a través de los primeros 30 días, y la reversión del síndrome hepatorenal en pacientes con un síndrome de respuesta inflamatoria severa, todos estos respondieron a terlipresina. Entonces, por esto se aprobó finalmente, después de muchas décadas, la terlipresina en los Estados Unidos. Pero hay problemas en que pacientes que tuvieron terlipresina tienen una insuficiencia respiratoria grave, y entonces está contraindicado en pacientes que experimentan hipoxia o empeoramiento de los síntomas respiratorios. La terlipresina puede causar daño fetal cuando se administra a pacientes embarazadas. Es posible que el beneficio de la terlipresina no supere el riesgo para los pacientes con alta prioridad para el trasplante, como por ejemplo los que tienen un puntaje de MELD de 35 más. Y se recomienda limitar la albúmina para la confirmación del síndrome hepatorenal a máximo 100 miligramos al día, pero en el estudio CONFIRM estos pacientes recibieron hasta 335 gramos y quizás por eso tenían mayor insuficiencia renal. Tampoco se debe utilizar en pacientes que tienen etapa 3 de insuficiencia hepática aguda sobrecrónica o una creatinina sérica de 5 o más, porque la respuesta es menor y la mortalidad es mayor en pacientes que tienen etapa 3 del síndrome hepático, insuficiencia hepática aguda sobrecrónica, o en los que no responden. Y esto es tanto a 90 días en los que tienen el síndrome de insuficiencia hepática aguda sobrecrónica. Entonces, el tratamiento definitivo es el trasplante hepático. Y pueden ver aquí que a 6 meses la sobrevida es de casi 81% en pacientes que fueron trasplantados, comparada con solamente 10% en pacientes que no fueron trasplantados. Bueno, esto lo voy a saltar, pero este es el organigrama de la Sociedad Europea de Hepatología, que puede ser útil para predecir el manejo de estos pacientes a los 3 a 7 días después del inicio del tratamiento médico. La candidatura a trasplante hepático ortotópico debe evaluarse en todos los pacientes con insuficiencia hepática aguda sobrecrónica, debido a que las tasas de mortalidad a los 90 días son mayores a 40%. También se debe realizar lo antes posible en los grados 2 y 3 de insuficiencia hepática aguda sobrecrónica, ya que tienen un riesgo considerable de mortalidad mayor del 50% a los 28 días. Bueno, entonces, conclusiones. Este es un diagnóstico de exclusión. Es una falla renal aguda en pacientes con cirrosis, hay hipovolemia efectiva, hay un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que conlleva fallas cardíacas cerebrales, pulmonares, suprarrenales y renales. La hiperbilirrubinemia marcada puede ocasionar nefropatía por cilindros biliares. La insuficiencia renal aguda aumenta la mortalidad en pacientes con cirrosis, y la insuficiencia hepática aguda sobrecrónica aumenta también la mortalidad. El tratamiento es expansión con volumen, con albúmina intravenosa, pero tiene que ser limitada a 1 gramo por kilogramo de peso corporal, máximo 100 miligramos al día. Y después, ya cuando el paciente se sigue manejando con terlipresina o norepinefrina, se debe dar menos dosis, de pronto solamente 20 gramos de albúmina. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Hernán, por tu presentación. Tenemos tiempo para 2 preguntas, si alguien quiere hacer alguna. Yo tengo una inquietud con respecto al trasplante hepático, posterior al trasplante hepático, si podemos continuar con el tratamiento inicial para evitar la terapia de reemplazo renal posterior, digamos. O sea, lo trasplantamos, que es el tratamiento adecuado, como dijiste, si podemos seguir con terlipresina y albúmina para evitar la terapia de reemplazo renal. Apenas ocurre el trasplante hepático, la fisiopatología cambia. Ya no es necesario seguir la terlipresina. ¿Alguna pregunta? Sí, Bueno, sí, diálisis peritoneal, tal vez, como manejo de las ascitis refractarias para evitar paracentesis. Y una pregunta más, no está dentro de la clasificación. ¿Cómo está? Buenas tardes. De Ecuador, William Robles. Pacientes que están en hemodiálisis, que hacen fallo hepático y ascitis igual refractaria por fallo hepático, a veces de tipo autoinmune. Bueno, pacientes que tienen falla renal y con necesidad de terapia de reemplazo renal, tiene que determinar si son candidatos para trasplante. Si son candidatos para trasplante, se le hace la terapia de reemplazo renal. Si no son candidatos para trasplante, no se debe hacer. Tienen una mortalidad alta y generalmente necesitan unas terapias lentas en la unidad de cuidado intensivo. ¿alguna pregunta más? Bueno, estamos por concluida la sesión. Muchas gracias. Gracias.